y me da gusto saludar esta mañana a Carlos Martínez, director general del Infonavit. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar la llamada. Muchas gracias, Rodrigo. Buenos días y buenos días a todo el auditorio. Oye, Carlos, bueno, pues te has puesto, no te has puesto de moda el Infonavit, siempre está de moda porque es una entidad inmensa, la colocadora de crédito, originadora de crédito más grande que hay en el país, pero se ha detonado mucho a través de la discusión de las pensiones. Evidentemente México tiene un reto formidable y ahí surgió la propuesta de que, pues como no está sencillo aumentar las aportaciones, pues entonces que se tomaran fondos o dinero del Infonavit. ¿Qué opinión te merece esta propuesta? La verdad es un tema que nosotros hemos discutido internamente, porque como sabes están ahí el sector patronal, el sector sindical. Internamente lo hemos discutido y lo que hemos dicho es que a partir de la ley del 97 ya es claro que los recursos del Infonavit son parte del sistema de ahorro para el retiro. Entonces la realidad de discutir quién administra una parte del portafolio es irrelevante en términos de la tasa de reemplazo, porque finalmente Ujú. cualquier trabajador de la ley del 97 que no utilice su dinero para hipoteca, pues está acumulando un 11.5% de aportación para el retiro, no 6,5%, a menos que por supuesto use el dinero para una hipoteca, lo cual constituye a su vez un activo para el trabajador y lo cual a su vez sirve para el propio retiro, ¿no? Porque si no, pues tendrías un trabajador que si no tiene propiedad, pues estaría gastando parte de su pensión en una renta. Entonces, la realidad es que lo que hay que entender es que ya somos parte del SAR y que eso no resuelve el tema de la tasa de reemplazo. Claro, que por cierto es menor al 30%. Ahora, ¿cuál es el monto de activos que tiene el Infonavit? Depende de cómo lo midas, pero el total de la cartera hipotecaria o el total de las aportaciones, ambas valen 1.5 o 1.2 billones de pesos. Es interesante compararlo, digamos, con lo que administran o digamos bajo el esquema del 97, porque son 4 billones de pesos, que es lo que 16.7% del PIB. Digamos, de ahí es este monto. Ahora, en términos de rendimientos, porque leía que mencionabas, pues nosotros no cobramos comisión. ¿Cómo le va a estos activos en términos de rendimientos? Bueno, la ley misma nos indica que hay una fórmula para tener el rendimiento de la cuenta de vivienda. La primera parte tiene que ver con cómo se comporta la cartera hipotecaria y el rendimiento no puede ser menor a inflación, eso lo dice Ujú. la ley de manera muy clara, y luego el excedente de la liquidez que no se utiliza para el programa hipotecario se invierte en valores. Entonces, por ejemplo, el año pasado, al cierre del 19, tenemos que la cantidad básica, que es esta parte de la cartera hipotecaria, dio un rendimiento del 5% a todas las cuentas del Infonavit, y luego tienes la parte de los activos financieros o las inversiones en valores, dio un rendimiento del 14%, y entonces cuando combinas ambas cosas, y hay unos ponderadores que dice la propia ley, estamos dando un rango de un rendimiento del 7% a las cuentas, lo cual además se tiene que ver de la siguiente manera. Nosotros no generamos minusvalías, porque por ley tenemos que pagar al menos la inflación. Entonces yo lo veo como que al tener diversificado el ahorro en una bolsa de las Afores y en una bolsa de Infonavit, tienes en el Infonavit una cobertura en casos de que el mercado de valores genere una minusvalía del ahorro. Sí, escuchándote, Carlos, pues es claro, digamos, que uno, tienes diversificado el riesgo en términos de que están en dos entes distintos, más allá de las administradoras, que tienen sus mandatos también, etcétera. O sea, no es que haya riesgos en ese frente tampoco. Pero por otro lado, pues lo que mencionas, ¿no? Finalmente, si no se utilizan esos recursos, el trabajador dispone de ellos a la edad de retiro, ¿no? Así es, y además, digamos que también hay que entender la vida del trabajador completa. Por ejemplo, en el lado de las Afores, te permiten retiros por desempleo y por matrimonio, Ujú. retiros parciales. En caso del Infonavit, digamos, ese ahorro tiene una regla de retiro que es la parte hipotecaria. O sea, al final le está dando mayores libertades al trabajador para tener opciones de retiro de ese ahorro obligatorio. Y el reto ahora es pensar en cómo a partir de esta realidad, que es el 11,5%, hay una contribución mayor de las cuotas o en lo que se determine
pero para alcanzar una tasa de reemplazo mucho mayor para todos los trabajadores. Y la otra es entender cómo funciona el mercado laboral. Yo creo que uno de los argumentos que se dieron cuando se hizo la ley del 97, se pensaba que eso iba a ayudar a formalizar a más para que la base de contribuciones fuera mayor, y la realidad es que se ha mantenido estancada, ¿no? Tú tienes más o menos que el 50% de la población activa está fuera de la formalidad o de lo que se define como formalidad en términos de seguridad social. Entonces, ¿por qué? Porque hay nuevas formas de empleo, número uno. Número dos, hay un chorro de gente que es formal fiscal, que paga impuestos, etcétera, pero que no contribuye a la seguridad social y por lo tanto solo le puede apostar al ahorro voluntario en el caso de la Afore y demás. Entonces hay un problema estructural de cómo se entiende el propio mercado laboral, y quizás también tendríamos que pensar en una reforma que se adapte a lo que en realidad sucede en el mercado laboral. Sí, es un verdadero nudo gordiano. Digamos, el marco de referencia más útil que he podido leer es el libro de Santiago Levy, porque incluso eso tiene que ver con la productividad del país, los incentivos, digamos, que tienen las empresas para estar en la formalidad, por lo tanto, para tener trabajadores dados de alta ante el IMSS, pero lo que implica la carga laboral versus las empresas que viven en la informalidad y que pueden ser más competitivas en algún momento. Y bueno, pues es toda una discusión profunda. Preguntarte, Carlos, y ojalá podamos hablar ahora, el tema que nos ocupa es este, porque es muy relevante a propósito de lo que se discute en el tema de pensiones, pero ¿cuáles son los retos que tienes en el Infonavit en este arranque de 2020? Que desde el Infonavit, pues uno no lo ve en años, ¿no? Lo ve en lustros, pero ¿qué dirías que es el reto que tienes este año que arranca? Yo creo que lo más importante es apostarle, como ya lo hicimos en el plan de negocios a 2024, que lo publicamos en diciembre pasado, Uh-huh. es cómo hacemos que el trabajador pueda utilizar más el dinero y mejor su dinero. Entonces, ahora ya empezamos con las primeras inscripciones del Unamos Créditos, que es un crédito donde dos personas sin relación jurídica pueden juntar su dinero y comprar una casa. Estamos trabajando con la banca para que los trabajadores no activos en este momento y que por las reglas de otorgamiento de crédito no sujetos a un crédito Infonavit lo puedan originar con la banca, pero utilizando sus recursos de los ahorros del Infonavit. El crédito de autoproducción de vivienda, producción en terreno propio, ese ya lo aprobó el Consejo de Administración ahora en enero, y la idea es cómo le das más opciones al trabajador para que su ahorro valga más, o esa opción de salida hipotecaria de soluciones de vivienda pues tenga mayor valor para el trabajador. Ese es el reto, y en eso pues nos vamos a llevar todo el año en construir mucho más acercamiento para que el trabajador verdaderamente use su cuenta del Infonavit. Pues qué interesante, qué sofisticado el que se puedan juntar los créditos, porque supera, digamos, pues muchas de las limitantes que hay justamente en personas, por ejemplo, que deciden vivir, que pertenecen al mismo sexo y que a lo mejor las legislaciones estatales no lo consideran. En fin, muchos esquemas, pero también pues supongo que jurídicamente complejo, ¿no? Porque son riesgos importantes y hay que ver cuando se da una herencia, pues hay peleas en las familias muy profundas, pero supongo que lo tienen bien calculado esa parte, ¿no? De la parte jurídica, digamos, de lo que puede implicar que dos personas junten sus créditos. Así es, muy interesante. Ayer se inscribieron, o me informaron que se inscribieron los primeros créditos en Zacatecas, y fueron un padre y un hijo, Ah, y un suegro y un yerno. La segunda yo creo que está más difícil, sí. pero digamos, en la parte jurídica es una copropiedad, cada uno origina su crédito individual, se juntan para la propiedad y quedan establecidas las reglas de salida desde la escritura para que alguien se haga responsable de la parte del otro, o se puede intercambiar, ¿no? Entonces yo creo que es un contrato efectivamente sofisticado, flexible, pero sobre todo permite seguridad a ambas partes sobre su parte, ahora sí, Sí. de crédito. Pues Carlos, qué gusto platicar contigo y ojalá volvamos a hablar para hablar de otros temas más allá del tema de las pensiones, pero bueno, ahí está muy claro los conceptos que has vertido y sobre todo pues que suenan totalmente lógicos. No va por ahí necesariamente la solución para aumentar la tasa de sustitución de este problema importante que tiene México, que es pues la insuficiencia, digamos, en los temas de retiro, un tema muy profundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, un abrazo. Un abrazo. Ahí escuchamos a Carlos Martínez, el director general del Infonavit.